Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Definir la apariencia y el estilo es uno de los primeros pasos para una boda memorable. El recopilar y organizar todo lo que te inspira es básico para tu gran día. Hoy te digo qué es un mood board de boda y por qué es tan útil para los novios al planear su gran evento. Al planificar una boda, el seguir las listas de verificación o checklist de tareas pendientes es de mucha ayuda. Aún así resulta difícil para algunas novias saber por dónde empezar. Así que antes de comenzar la planificación, necesitas ilustrar exactamente la boda de sus sueños, desde la paleta de colores hasta la ceremonia y recepción. En pocas palabras, un tablero de inspiración o mood board. Este tablero de inspiración o mood board debería ser una de las primeras cosas que hagan junto con la determinación del presupuesto de la boda para comenzar la organización de una manera más ordenada y relajada. Si contratarán un organizador de bodas, probablemente les pida que creen un mood board de la boda, pues es muy útil, especialmente si el presupuesto es limitado. ¿Qué es un mood board o tablero de inspiración? Un mood board es un tablero que permite poner todas sus ideas en un solo lugar. Es la referencia de cómo les gustaría que fuera su boda para mantener todo consistente y ayudará a todos a estar en la misma página. Sin este tablero es fácil perder de vista lo que se desea, por lo que crear uno es una gran idea para toda novia. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. ¿Para qué sirve? El mood board debe ser una representación visual de cómo quieres que sea tu boda. Les ayuda a aprovechar su creatividad y aclarar sus ideas, haciendo que todo el proceso de planificación sea más agradable y libre de estrés. Les sirve para que puedan apreciar claramente cómo se ven todas sus ideas juntas, pues al tenerlas en un solo lugar, te darás cuenta fácilmente si tienes múltiples estilos entre tus favoritos o si tus ideas compiten o chocan entre sí, así como si los colores combinan para armar la paleta de boda o con los demás detalles. Esto te ayudará a tomar decisiones. ¿Qué incluir en un mood board? El mood board está diseñado para motivar tu creatividad y representar una vibra general. Por esto, incluye cualquier cosa que imagines ver o tener en tu boda, ya sea moda, decoración, comida, bebidas, código de vestimenta, vestidos de damas y más. ¿De dónde obtener inspiración? Dependiendo de dónde quieras crear tu mood board, será la forma de obtener imágenes. Si será en un pizarrón, podrás recortar las revistas de novias, tomar fotografías o imprimir imágenes. Pero si prefieres tenerlo en tu computadora, copia las imágenes de las redes sociales. No te limites al construir tu mood board. Incluye cosas que te inspiren o que quieras platicar con tu planificador, como moda nupcial, ramos, centros de mesa, postres, pasteles, montaje de mesas y flores, entre otras. Jueguen con su tablero de inspiración agregando imágenes hasta que este refleje un tema consistente que represente perfectamente la boda de sus sueños. Una vez que sientan que el mood board es una representación exacta de cómo desean que sea su boda, no duden en compartirlo con sus proveedores para asegurarse de que todos estén en la misma página. Esto no quiere decir que sea definitivo, es normal que evolucione a medida que avance el proceso de planificación. Conforme su visión de la boda se vaya haciendo más clara, sigan actualizando su mood board con nuevas imágenes e inspiración y eliminando ideas que ya no les gusten. El tablero se puede actualizar y editar a lo largo de la planificación, pero debe dejar de cambiar radicalmente al irse acercando el día de la boda para evitar contratiempos. Como siempre les digo, lo más importante es mantenerse fiel a su estilo y personalidad. Si les encantan las tendencias de moda, úsenlas, pero no se dejen llevar incluyendo en su boda algo que no sea apropiado para ustedes solo porque es popular. Su look de boda debe adaptarse a su personalidad tanto individualmente y como pareja. Diviértanse planeando su tablero de inspiración de boda. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.